Lo que vamos a hablar, Alan y yo, es sobre algunos conceptos y tendencias en calidad de datos, especialmente lo que tenemos trabajado los últimos 5 años, en términos de tener una metodología, un proceso para trabajar con calidad de datos. A ver si no voy a caer con eso. Estoy me sintiendo un astropop con eso. Bueno, aquí, sí. Bueno, algunas cosas obvias, pero es siempre bueno recordarlas. La situación de la biodiversidad no está mejorando. Si vemos los reportes más recientes, el de 2010, 2014, nos muestran que la situación no está mejor, sino está peor, por lo menos porque no estamos dejando de perder biodiversidad, seguimos perdiendo más biodiversidad. Aquí. Pero lo que creo traer es que me gusta mucho ver estos guidelines del Plan Estratégico de COP, de la Convención de las Partes de 2010, para la década de la biodiversidad, que trae algunas cosas muy importantes, pero esta particularmente me parece muy importante, la decisión X2 o 10.2, que dice que es importante generar y usar información científica, desarrollar metodologías e iniciativas para monitorar estatus y tendencia de biodiversidad y sistemas, servicios de ecosistemas, compartir datos, desarrollar indicadores y medidas, especialmente con el reto de ayudar lo que en este momento era el proposal, una propuesta, ahora ya está efectivo, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios de ecosistemas del IPBES. Bueno, lo que quiero traer es que la decisión muestra que es muy importante que podamos pasar de datos a decisiones. Los datos son muy importantes, pero lo que queremos sobre todo es que esos datos puedan servir para la toma de decisiones. Y aunque ya se sepa, sí, bastante, eso se puede ver, por ejemplo, por los datos de GBIF en términos de datos de ocurrencias. Estos son bien recientes, de ayer o un poco antes. La tendencia es increíblemente de crecimiento. Estos son los mapas más recientes también, de ayer, por ejemplo. Pero se puede ver muchos negros aquí, que son los huecos, los vacíos, los gaps. Y aunque se sepa bastante, también sabemos que hay mucho que no sabemos todavía con respecto a las especies, dónde están, cuáles son, cuál es el tamaño y la dinámica de las poblaciones, cómo están distribuidas, temporal, espacialmente, cómo están afectadas. Estas son preguntas muy importantes si queremos poder llegar a una toma de decisiones. Entonces estamos muy lejos de poder tomar algunas decisiones con datos sólidos, pero estamos caminando. Y para eso necesitamos de más datos, es decir, que es muy importante hoy día más ciencia, más salida al campo, recorrer datos, trabajar con los datos, dinero para la ciencia, pero también es muy importante que aprovechemos mejor los datos que ya tenemos. Y tenemos, pero no están disponibles, sea porque no están digitalizados, eso es un trabajo que todos ustedes están involucrados en una manera u otra, o no están compartidos, o no están fácilmente accesibles, o tienen problemas de calidad. Ese es un problema muy importante. Y ahí llegamos a empezar un poquito el tema propio de la charla, que es la calidad de datos. Y sabemos que entra basura, sale basura. No sé cómo dicen eso en español, pero está bien. Saben lo que quiero decir.
Y si los datos que debían corresponder a una realidad no son buenos, lo que pasa es que tenemos problemas con las análisis, los artículos, los papers, de todo que decurre del uso de esos datos. Entonces, data quality, calidad de datos, es muy importante. Y tenemos varios problemas que contribuyen para el problema de la calidad de datos, que son el problema de la adquisición de los datos, de la digitalización, la ausencia de metadatos, la no conformidad con estándares, por ejemplo. Y hay un montón de cosas a hacer en términos de limpieza de datos, sea en términos de evaluación, de prevención, de tratamiento de esos datos. Un ejemplo que probablemente varios de ustedes ya vieron es esos slides. Es un slide de GBIF que muestra una cosa muy interesante. Pueden ver que los Estados Unidos, aunque no sean muy amigos de China, han colectado un montón de datos en China. Esos son datos de los Estados Unidos en GBIF. Y ven cuánto han colectado en China. China, Mongolia y donde más. Pero si miran con un poquito más de atención, van a ver Florida aquí, van a ver Nueva York aquí, ven un espejo aquí. Ese es un problema de calidad de datos. Entonces lo que pasa es que se olvidó de colocar el señal de menos en la longitud, lo que se puede entender porque los americanos nunca iban a pensar que ellos son menos alguna cosa. Todo es más, entonces, no grave por favor. Entonces, una vez que eso se corrige, lo que sigue es eso. Esos son datos reales presentados por Tim Hirsch de GBIF, de datos de los Estados Unidos, que por supuesto tienen una capacidad muy grande para tratar todo eso. Entonces, no estamos solitos. Un otro ejemplo que me parece bien interesante, esos son datos de Teresa, que es fue mi alumna de doctorado. Era un trabajo que hizo en nordeste de Brasil. Miren la diferencia que hace hacer un modelo futuro. Hay también el modelo actual de la distribución de un polinizador específico, no interesa cuál es. Cómo el modelo cambia cuando tenemos más datos. Y tener o no más datos tiene que ver con la ida al campo, sí, también, pero a veces con tener los datos disponibles, accesibles, o con poder usar los datos porque tienen calidad. Entonces pueden ver cómo el modelo muda bastante. Esos son algunos índices que son usados, son mencionados en los reportes que les mostré de la CBD, el Red List Index, el índice de especies amenazadas, de plantas medicinales. Todos esos índices y todos los demás son afectados por la calidad de los datos en los cuales se basean para desarrollarlos. Entonces, realmente un problema muy grande si los datos no tienen calidad. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí entra el señor calidad de datos. Eu vou tentar falar em portunhol, pero eu posso falar algumas palavras em inglês ou algumas palavras que eu inventei. Então, se eu não entender, pergunta que eu vou tentar explicar melhor. Bueno, para falar em qualidade de dados, nós precisamos entender o conceito de informação. Informação é um dado com significado. Por exemplo, 3. 3 é um dado. Pero quando eu digo, el niño tiene 3 anos, esse 3 é uma informação que tem um significado. Em grego, informação é forma de alguma ideia ou conceito ou proposição. Então, informação é a forma da essência de uma coisa. Por exemplo, eu tenho um objeto,
A informação sobre esse objeto é alguma coisa que eu tento formalizar, colocar na caixa, alguma coisa sobre aquele objeto. Pero la información es la representación de la realidad, não é perfeita. Eu não consigo representar todos os aspectos do mundo real. Eu consigo representar algumas coisas. Então, a realidade é diferente da informação, da representação da realidade. Então, sempre há uma lacuna, um gap entre realidade e a informação. E esse gap, essa lacuna, pode ser medida com alguns atributos que nós chamamos de dimensões. Por exemplo, completeza, precisão, acurácia. Essa é o que nós podemos usar para medir a diferença entre a realidade e a informação. Então, baseado nesse conceito, nós temos uma definição de qualidade de dados que diz que o dado tem a qualidade se ele representa adequadamente a informação representa adequadamente a realidade. Por exemplo, nós temos realidade acá. Essas realidade é digitalizada, vira dado, representada com dados. Esses dados, quando são usados para alguma coisa, ela é uma informação com significado. Se essa informação representa o mundo real, tem a qualidade. Então, no exercício, nós temos este lobo, é a nossa realidade, e temos o dado com o nome científico desse lobo, que é o lobo-guará. Mas nós temos um outro dado que é lobo. Os dois representam adequadamente a realidade, mas os dois têm a mesma qualidade? Depende. Para um pesquisador que precisa do nome científico, essa informação não é boa. Agora, para um cidadão que nem sabe o que é isso daqui, essa informação é melhor. Então, uma outra definição é o dado está de acordo com os requisitos. Esse é um modelo de requisitos de qualidade, onde tem três tipos de requisito. O requisito normal, por exemplo, quando eu reservo um hotel, peço um quarto para não fumante. Esse é um requisito normal. Eu pedi e eu espero esse requisito seja atendido. Se ele for atendido, minha satisfação aumenta. Se ele não for atendido, na mesma proporção, a satisfação diminui. Só que temos requisitos básicos que eu não peço, mas eu espero que ele seja atendido. Por exemplo, eu espero que o quarto esteja limpo. Se ele estiver limpo, minha satisfação não vai aumentar. Mas se ele estiver sujo, a minha satisfação vai diminuir muito. E tem alguns requisitos que eu não peço também, mas que aumentam muito a minha satisfação. Por exemplo, eu chego no quarto e tenho uma caixa de chocolate. Isso eu não esperava, mas aumentou muito minha satisfação. Se essa caixa de chocolate não estivesse lá, minha satisfação não diminuiria por isso. Então, segundo essa definição de que dados de qualidade atendem a um requisito, vamos analisar esse outro exemplo. Os dados devem ter o nome científico a nível de gênero. Esse dado tem qualidade segundo esse requisito? Não, porque ele está a nível de gênero. E na verdade, eu precisaria de um nível de espécie. E ele está a nível de gênero. Mas, para esse uso, que eu faço um estudo sobre lobos na América do Sul, esse dado tem qualidade, porque eu sei que isso é um lobo. Então, eu posso usar ele. Então, entra nossa terceira definição, que é a mais importante. Os dados devem ser adequados ao uso. Se um conjunto de dados pode ter qualidade para um determinado uso, mas pode não ter qualidade para outro uso. E um dado que não tem qualidade para esse uso, pode ter qualidade para o outro uso. Então, a qualidade depende do uso, da adequação ao uso. Os dados devem servir ao propósito de quem usa. Essa definição é baseada nesse princípio, que o conceito de qualidade é idiosincrático. Ele depende da pessoa que analisa o dado. É a mesma coisa que analisar beleza, bom,
ruim, divertido, valioso. Cada um vai ter cada um vai ter uma definição diferente dessas coisas. E é a mesma coisa a qualidade. O mesmo dado pode ter níveis diferentes de qualidade, depende de cada um, ou de cada uso, ou de cada contexto. Então essa é a nossa palavra-chave, adequação ao uso dos dados. E essa palavra-chave tem outras palavras-chave. A primeira é o uso. Então, para definirmos um conceito de qualidade, primeiro temos que entender em que contexto ele está sendo usado. Por exemplo, lista nacional, se eu vou usar dados para fazer lista nacional, eu não preciso, por exemplo, de coordenadas. Se eu tiver o país, a nação, o nome da nação já me serve. Agora, para modelagem de distribuição de espécie, eu preciso da coordenada. Então, só com o país não me serve. Então, a primeira coisa que tem que ser definida é quais são os usos do dado. Segundo, o dado. Que tipo de dado eu preciso que tenha... Que tipo de dados precisa ter qualidade para esse uso? Então, por exemplo, para distribuição de modelagem, eu preciso, por exemplo, distribuição de espécies, eu preciso, por exemplo, do nome da espécie e da coordenada. Então, e para outros usos, eu posso ter outros tipos de dados que são necessários. E o terceiro é o fitness, a adequação. O que é qualidade? É completeza. Para cada uma dessas informações, coordenadas, nome, o que é importante? Credibilidade, acurácia, precisão. Então, esse é a terceira palavra-chave que precisa ter para eu definir um conceito de qualidade de dados. Mas esse é o nosso cenário atual. Nós temos os dados, nós temos os metadados, que são importantes porque hoje a gente consegue usar dados coletados na China e entendemos o significado dele porque tem um padrão de metadados que dá significado àquele dado. Mas, quando o usuário pega esse dado, ele não sabe avaliar se esse dado é adequado ou não ao uso, porque não tem informações sobre a qualidade desses dados. Então, esse é o grande desafio. Como separar o que é um dado adequado ao uso de um dado que não é adequado ao uso, considerando que cada usuário tem uma perspectiva diferente do que é qualidade de dados. Bom, primeiro conceito aqui, o conceito que envolve isso é a avaliação da adequação ao uso, a avaliação da qualidade de dados, que é simplesmente pegar um conjunto de dados e, quando eu for usar esses dados para algum propósito, eu consigo separar o que é dado adequado ao uso do que é dado não adequado ao uso, para aquele uso específico. Isso é avaliação, julgar o que tem qualidade ou não. Mas não adianta apenas julgar, avaliar a qualidade, nós precisamos também gerenciar ela, melhorando essa qualidade. Então, nós temos o mesmo conjunto de dados, só que nós conseguimos fazer com que mais dados sejam mais adequados a mais usos do que antes. Então, temos avaliação e temos gerenciamento. Avaliação nós conseguimos julgar o que é bom e a gerenciamento nós conseguimos melhorar o que é qualidade. Melhorar a qualidade. Então, aqui eu vou apresentar um método que pode ser usado para tentar lidar com essas questões. A primeira parte é identificar, definir e relacionar elementos de 3 camadas. O domínio de dados, que são os dados que eu quero melhorar, o tipo de dado que eu quero melhorar. Para cada um desses domínios, eu tenho um conjunto de dimensões de qualidade, que são os aspectos que eu quero melhorar a completeza da coordenada, quero melhorar a credibilidade do nome taxonômico, são os aspectos. E, para cada uma dessas dimensões, eu tenho um conjunto de problemas que degradam a qualidade de dados dessa dimensão. Então, esse método se baseia nesse princípio, que o dado tem qualidade se ele não tiver nenhum problema que degrade essa qualidade. Então, dado por si só tem qualidade, a menos que tenha algum problema que degradou a completeza, degradou a acurácia. Então, o objetivo desse método é identificar um conjunto de problemas que degrada a qualidade numa dimensão de qualidade de dados de um determinado domínio de dados.
Então, por exemplo, quais são os problemas que degradam a completeza de dados geoespaciais? Esse é o objetivo da primeira parte desse método. Então, o que são domínios de dados? São classes de dados que lidam com a representação de determinados aspectos da realidade. Por exemplo, dados geoespaciais, localização, taxon, dados sobre o tempo, dados genéticos, enfim, algum conjunto de informação que tem algum significado, que tem alguma importância e que tem utilidade. Para identificar esses domínios de dados, eu primeiro tenho que analisar o ciclo de vida dos dados e entender para que esses dados são usados. Então, eu tenho um conjunto de dados, esses dados são usados para quê? Dentro de cada um desses propósitos de uso, quais são os tipos de dados que são importantes para que eu consiga atingir um resultado para esse propósito? E tenho que definir eles, tenho que entender o que eles significam, qual é o método de coleta desses dados, como eles são usados. O segundo componente são as dimensões de qualidade de dados. São aspectos mensuráveis da qualidade dos dados. Esse é um outro princípio que é muito usado na qualidade de dados, que qualidade de dados é um conceito multidimensional. Então você não consegue definir qualidade de dados de uma maneira estrita. Ele é definido com várias dimensões que definem o que é qualidade. E exemplos de dimensões completeza, acurácia, precisão, credibilidade, confiança, temporalidade, relevância, acessibilidade, enfim, existem vários outros dimensões. Aqui é um exemplo de como eu defino cada algumas dessas dimensões. Completeza eu poderia definir como um indicador, algo que indica se o dado é suficientemente válido para ser usado em algum propósito. Consistência é a ausência de contradição. Credibilidade é a reputação do dado ou da sua fonte. Acurácia é veracidade ou correteza dos dados. Precisão é a resolução ou a granularidade dos dados. Confiança é o nível de confiança para o dado ser usado, que segundo uma referência diz que é a composição da completeza, acurácia, consistência e credibilidade dos dados. Então, esse é o exemplo de como você pode definir, mas ela pode ser definida de várias outras formas, depende de como você entende o que é completeza para você. Então, não é errado você usar a sua própria definição de completeza, desde que ela faça significado para o seu uso. E como identificar elas? Basicamente o que é relevante. Quando você pergunta para um usuário de dados o que é qualidade, provavelmente no que ele vai dizer vai estar alguma dessas dimensões. Talvez em outras palavras. Talvez usando como exemplo erros. Os dados estão errados ou estão incompletos. Isso é falta de qualidade. Então você pode usar isso para definir uma dimensão de completeza e uma definição de acurácia. Você pode também se basear no conhecimento do próprio gestor de dados, que conhece quais são os possíveis problemas, ou baseado nas necessidades dos usuários. E definição, como eu disse, você pode definir um conceito, uma dimensão de qualidade de dados de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho definição de completeza de 3 formas diferentes. A primeira é considerando o aspecto intrínseco ao dado, que diz que completeza é todos os valores dos dados preenchidos. Aqui, segundo uma perspectiva do mundo real, que diz que completeza é a capacidade do dado representar todos os estados significantes do mundo real. Ou, perspectiva do usuário, completeza é dados detalhados e abrangentes suficientes para serem usados. E também a definição de qualidade pode mudar de acordo com o domínio de dados. Peço desculpa, ficou ruim aqui, mas para cada domínio de dados, cada tipo de dados, a dimensão de qualidade de dados pode ter um significado diferente. Por exemplo, precisão para dados geoespaciais. Pode ser precisão numérica, quantos dígitos significativos tem na coordenada. Por exemplo, aqui eu tenho essa coordenada e tenho essa coordenada com alguns números a mais.
essa coordenada é mais precisa que essa. Só que eu também posso, para dados taxonômicos, a precisão da hierarquia. Então, a precisão para dados geoespaciais, para coordenadas, poderia ser representada, poderia ter esse significado, número de dígitos significantes. Por exemplo, essa coordenada, essa latitude, por exemplo, tem menos precisão que essa, porque tem mais números depois do ponto. Mas precisão em dados taxonômicos poderia ser definida dessa maneira. Qual é o nível mais específico da hierarquia taxonômica que foi preenchido? Por exemplo, esse registro A ele foi preenchido até o nível de ordem. Esse registro B ele foi preenchido até o nível de classe. De classe. Então, esse registro é mais preciso que esse, porque a coordenada, a hierarquia taxonômica está mais precisa. Então, é a mesma dimensão definida de maneira diferente por causa do domínio de dados que ela está sendo aplicada. E a última camada são os problemas, que é tudo que degrada a qualidade de dados em uma ou mais dimensões. Então, por exemplo, um problema de valor faltante pode degradar a qualidade de dados na dimensão de completeza. Um valor incorreto pode degradar a acurácia e a consistência dos dados. Então, esses são exemplos de problemas, segundo o English, que é usado também na tese do Dawson, que descrevem alguns problemas comuns em bases de dados. Por exemplo, domínio de valor redundante. São valores que não são padronizados ou que são sinônimos. Valores faltantes são ausência de valor. Valor incorreto não representa adequadamente o fato. Valores não atômicos é quando tem mais de um valor dentro do mesmo campo. Esse domínio de esquizofrenia é quando um campo é usado, o mesmo campo é usado de maneira diferente ou de maneira errada. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. Ocorrência duplicada é quando eu tenho mais de um registro representando o mesmo fato. Inconsistência, quando há diferentes valores sobre o mesmo fato. E contaminação de qualidade da informação é quando eu uso um dado errado para produzir um outro. Então, contamino a qualidade desses dados. E, da mesma maneira que as dimensões, cada um desses problemas tem um significado diferente em relação aos domínios de dados. Por exemplo, dados faltantes em coordenadas significa que eu não posso ter, existe a ausência de pelo menos ou latitude ou longitude. Então, se tiver ausência de pelo menos um, eu não tenho coordenada completa. E ausência em nome científico se o nome científico estiver incompleto, não estiver preenchido. Aqui, aqueles mesmos problemas são descritos ou são representados no contexto de dados de localização e dados geoespaciais. Por exemplo, redundância. Quando eu tenho registros com Brasil com S e Brasil com Z, eles representam a mesma entidade do mundo real, só que no banco de dados são representados de maneira diferente, são sinônimos. Dados faltantes são ausência ou de latitude ou de longitude. Dados incorretos por exemplo, quando ocorre algum erro de digitação, esqueceu o menos ou alguma coisa do tipo. Então, isso é um problema. Dados não atômicos é quando eu coloco, por exemplo, São Paulo, SP, a cidade e o estado no mesmo campo. Aqui aquele domínio esquizofrenia. Quando eu uso, por exemplo, preencho latitude e longitude com 0, quando eu não conheço a latitude e longitude. Então, isso é bem comum, ter muitos dados lá no ponto 0, porque a pessoa não conhece a coordenada, e aí preenche com 0, 0, em vez de simplesmente deixar em branco. Então, essa é uma maneira de usar o dado de latitude e longitude de maneira incorreta. Quando não se conhece, coloca o 0, 0. Dados duplicados é quando eu tenho mais de um registro falando da mesma entidade. Dados inconsistentes, quando eu tenho latitude e longitude
fora do país que ele representa. Esse é um exemplo de problema, de inconsistência. E contaminação de qualidade é quando eu tenho qualquer um dos erros e uso esse dado com base para gerar um outro dado. Aqui aqueles mesmos problemas, só que no contexto de dados taxonômicos, quando eu tenho, por exemplo, Magnolioffica e Angiosperma, eles representam a mesma entidade, só que mudam com o tempo, então você tem sinônimos. Dados faltantes, problema de dados faltantes, é quando eu tenho ausência do nome científico, do nome de um taxon. Valores de dados incorretos, quando ocorre um erro de identificação ou erro de digitação. Então, dados não atômicos, quando coloco o nome do gênero, por exemplo, e o nome comum no mesmo campo. Esquizofrenia domain é quando, por exemplo, eu uso o campo de nome científico para colocar uma morfoespécie. Eu também não sei qual é o nome científico, então eu coloco, só sei a morfoespécie a nível de gênero ali. E aí, só que eu uso o nome científico para preencher essa informação. E aí vai para o DIBF, por exemplo, com uma morfoespécie. Então, esse é um exemplo de usar um campo errado, de maneira errada. Dados duplicados é um dado dois dados representando a mesma realidade, o mesmo fato. Dados inconsistentes, quando eu tenho, por exemplo, uma hierarquia inconsistente, hierarquia taxonômica inconsistente. E contaminação da qualidade dos dados é quando eu uso uma informação errada com base para preencher outra. Por exemplo, eu tenho uma hierarquia que foi preenchida errada e uso essa hierarquia para preencher um outro registro. Então, eu falei desses três componentes e o objetivo aqui é linkar todos eles, como eles se relacionam. Então, para cada um dos problemas que identifiquei, quais dimensões de qualidade de dados cada um desses problemas afetam ou degradam? De quais domínios de dados? Uma maneira de fazer isso é com uma matriz assim, onde eu tenho os problemas de qualidade de dados, eu tenho as dimensões de qualidade de dados e dentro de cada célula eu tenho os domínios de dados. Dessa maneira eu consigo visualizar quais são os problemas que afetam quais dimensões em quais domínios de dados. Para exemplificar, em dados, o problema de valor faltante afeta a precisão em dados taxonômicos. Por quê? Eu tenho o registro A, que é preenchido até o nível de ordem, e eu tenho o registro B, que é preenchido até o nível de classe. Ou seja, nesse registro eu tenho um problema de valor faltante. Eu não tenho a ordem. E por isso, esse problema afeta a precisão, porque essa hierarquia é menos precisa que essa. Então, baseado nisso, o que eu preciso fazer? Se eu quiser melhorar a precisão de dados taxonômicos, eu preciso diminuir ou evitar o problema de valor faltante. Então, dessa maneira, eu consigo atacar ou melhorar a qualidade de dados, por meio do gerenciamento de qualidade de dados. Baseado nessa definição, que os dados têm qualidade se eles estiverem livres de erros. Se eu sei quais são os erros que afetam a qualidade de dados, eu preciso evitar esses erros. Como? Existem duas abordagens. Uma é o controle de qualidade de dados, onde eu tenho os dados entrando numa base de dados, e esses dados são constantemente, com mecanismos de controle de qualidade de dados, tentam reduzir os erros dessa base de dados. E garantia de qualidade de dados é quando eu tenho os dados, só que antes de eu entrar esses dados na base de dados, eu tenho mecanismos para garantir que esses dados têm qualidade suficiente para entrar na base de dados. E aqui tem alguns tipos de mecanismos de qualidade de dados que eu posso usar. Prevenção, para evitar que o erro ocorra antes ou durante a digitalização, eu tento evitar que o erro ocorra. Detecção e correção, quando eu já tenho o dado digitalizado, já está com erro, eu detecto o erro e tento corrigir. Ou detecção e recomendação, eu detecto que há um erro e recomendo uma correção, porque às vezes eu não consigo simplesmente corrigir, eu consigo dar uma sugestão de talvez isso esteja correto. Exemplo de um mecanismo, por exemplo, sugerir
uma hierarquia taxonômica válida a partir de um nome científico. Então, eu tenho um nome de um gênero, por exemplo, e a partir desse gênero eu preencho toda a hierarquia taxonômica a partir desse gênero. Isso pode evitar erros de digitação, problema de valores incorretos, quando eu tenho erro na digitação da hierarquia acima ou erro de consistência, enfim. E por isso, se eu evito esse problema de valores incorretos, baseado naquela matriz, eu posso melhorar a acurácia, a consistência e a credibilidade de dados taxonômicos. Então, eles estão todos ligados. Existem vários mecanismos que podem ser utilizados. Por exemplo, usar uma técnica de fuzzy matching, aquele que identifica nomes similares ao que digitei baseado numa base de dados de boa credibilidade, por exemplo, o Catalog of Life. Eu poderia verificar se o nome que eu digitei está dentro dessa base ou se existe algum nome parecido. Para dados geoespaciais, eu poderia, se eu não tenho a coordenada geográfica, eu poderia, a partir da descrição da localização, tentar encontrar uma coordenada aproximada. Ou, mais simples ainda, que também é um mecanismo que pode ajudar na prevenção a erros, eu disponibilizar um mapa tipo Google Docs, Google Maps, para o usuário encontrar uma localização aproximada. Isso pode evitar problemas de valores faltantes. Eu ter uma coordenada aproximada é melhor que eu não ter uma coordenada. Então, melhora o problema de valor faltante, que melhora a completeza e assim por diante. Ou, simples também, plotar a coordenada que o usuário digitou no mapa. Porque o usuário, alguns erros, por exemplo, digitei esquecido do menos, ele vai plotar a coordenada lá do outro lado do mundo. Então, isso ajuda a prevenir erros. O usuário vai ver que houve um erro ali. E são alguns mecanismos. Esses mecanismos e outros foram implementados nessa ferramenta, que é uma ferramenta para digitalização de dados de biodiversidade. E esse é o formulário para cadastrar dados de ocorrência de espécies, uma das partes dele, né? E aqui é a parte onde o usuário entra com o nome científico. Então, ele digita o nome de qualquer taxon aqui e ele vai na base do Catalog of Life, usando uma técnica de fuzzy match, e procura todos os nomes iguais ou parecidos ao que eu digitei. E diz se ele é válido ou não. Então, por exemplo, aqui eu digitei apis com A maiúsculo, poderia digitar apis com E, por exemplo, e ele vai me dizer, existe um apis, que é um gênero que está na base de dados do Catalog of Life. Ou existe um íris também. Então, ele vai me mostrar. Eu selecionando um nome, ele também me preenche toda a hierarquia acima baseada nessa mesma base de dados. Então, isso evita que eu digite esse nome errado, digite esse nome errado, digite todos os nomes errados, evita que eu tenha inconsistência nessa hierarquia. Então, evita vários daqueles problemas que eu identifiquei, que melhoram vários aspectos de qualidade de dados. Aqui é para digitalização de dados geoespaciais. Eu posso entrar com a coordenada, se eu sei. Se eu não tenho a coordenada, eu posso colocar a descrição da localização em linguagem natural. Ou eu posso simplesmente usar um mapa para encontrar um local aproximado de onde ocorreu aquela espécie. Dessa maneira, em qualquer método que eu use para entrar, ele preenche com todas as outras informações referentes à coordenada ou ao ponto que eu cliquei, ou aquela descrição. Então, isso também evita problemas de inconsistência. O dado vai sempre estar inconsistente, a coordenada com dados de localização, com país, município, etc. Bueno, eso que Alan presentó, lo decidimos de traerlo porque creemos que es importante que todo lo que vamos a hacer los otros días, hoy y los otros días, sea hecho con esto como pano de fondo, como base, como wallpaper, porque
necesario que tengamos eso en mente para ver cómo hacerlo, cómo encajar las partes todas. Y incluso eso después fue desarrollado más un poco. Es la tesis de Alan, que no está finalizada. Él tiene una deuda que es publicar un paper para ayer. Pero eso fue presentado para GBIF, y lo que pasa es que la idea es aprovechar eso para hacer lo que vamos a hacer el próximo año, es algunos talleres para empezar a identificar los usos, en términos de, por ejemplo, para modelado de distribución de especies, por ejemplo, u otros usos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los usos? ¿Cómo hizo? ¿Qué implicaciones eso trae para la calidad de los datos en los datos que son relevantes? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son los errores? Etcétera. Para que se pueda tener como una recomendación, sea para los usuarios de los datos, sea para quien va a trabajar manejar los datos, los database managers. Entonces, eso es una cosa que hace parte de un esfuerzo global. Como ha dicho en el comienzo de la charla, tenemos muchos datos, pero ahora es una hora de mejorar la calidad de los datos. GBIF particularmente está muy preocupado con eso, de mejorar la calidad de esos datos. Y por eso la idea es de aprovechar esa metodología para trabajar de esta manera. Bueno, gostaria también de invitarlos a participar de ese grupo de interés. Karen ha mencionado, creo que fue Karen que mencionó un grupo acá, ¿sí? Podemos hacerlo, pero hay ya un grupo conjunto de TEDWIG y de GBIF en calidad de los datos. Eso empezó formalmente en el meeting de TEDWIG. ¿Todos saben qué es TEDWIG? ¿Sí? Biodiversity Information Standards. Eso. El meeting en Florencia, el año pasado. Tuvimos un simposio en calidad de datos con un montón de gente, casi 4 horas y media de participaciones. Como resultado de ese simposio, se decidió proponer la creación de un grupo de interés en TEDWIG para calidad de datos. Eso fue finalmente después, los retos de los grupos de interés es discutir, formalizar, estandarizar y desarrollar conceptos, cuestiones políticas, metodologías, metadatos, herramientas, mecanismos, entrenamiento sobre calidad de datos en un esfuerzo global de promover mejores prácticas. Eso fue finalmente aprobado por el comité de TEDWIG. Al mismo tiempo, en GBIF ya se creó en el GBIF Community Site, se creó, eso fue Alberto que lo creó, un grupo que después fue adoptado como un grupo conjunto de GBIF y de TEDWIG. Es abierto, los recomiendo que entren, que suscriban al GBIF Community Site y después suscriban a este grupo. En este año, hace como 15 días, estuvimos algunos de nosotros en Jönköping, en Suecia, en el TEDWIG 2014. Tuvimos un segundo simposio de calidad de datos y también un meeting del grupo de interés ya oficial. Y algunos de los temas que fueron listados están acá. Y con base en eso se decidió crear 3 task groups, que son los grupos tareas dentro del grupo de interés. Uno para trabajar con un framework para coordinación que será basado en ese trabajo que presentamos. Uno para hacer como un listado de herramientas, servicios web
herramientas de workflow que pueden ser usadas, que ya están listas o que pueden ser usadas ahora y también que pueden ser usadas después junto con ese framework, por ejemplo. Y también iniciar a desarrollar un conjunto de un listado de use cases que también será usado aquí también. Entonces serán 3 grupos. No empezamos todavía porque recién llegamos de Suecia. Entonces los próximos pasos son crear lo que llaman charters, el programa de los task groups y empezar a trabajar. Y por eso sería muy interesante si este grupo que tiene una competencia muy grande, mucho trabajo, y no somos muchos también, creo que tenemos que tener más representación, más representatividad de Iberoamérica en esos fora. Y por tanto los invito a participar, entrar en GBIF, en el community site, entrar en el grupo de interés y también en participar de uno de esos task groups. Bueno, esas son algunas de las referencias del trabajo. Ese particularmente creo que Alan podría después enviarles. ¿Dónde está? Perdón. Ese que está donde... No. Podría enviarles los dos para que puedan leer alguna cosa. Está en portugués, pero leer en portugués creo que para ustedes todos no es problema. Más fácil que entender a Alan hablando. Y bueno, es eso. Entonces, gracias. Estamos listos para alguna pregunta que tengan. Pues sí, la técnica de la que hablabas ¿es algo que ustedes crean dentro de una base de datos o es una técnica que está disponible en algún sistema o cómo lo haces? No, es que no entendí muy bien cómo... ¿El mecanismo? Sí, cómo implementas ese mecanismo, pues. Sí. En la presentación yo falei de maneira genérica, como alguns ação pode melhorar a qualidade de dados. Pero eu mostrei alguns exemplos que é uma implementação desse mecanismo em la BDD. É um sistema para digitalização de dados de ocorrência de espécies, para cadastrar dados de ocorrências. E nesse sistema tienes muitos mecanismos para prevenção de erros. Então, eu falei de maneira genérica acerca de mecanismos. Há muitos mecanismos. Aqui vamos ver muitos mecanismos para detecção, prevenção, correção de erros. Pero aqueles que eu mostrei são alguns que foram implementados em uma ferramenta específica, fechada para digitalização de ocorrências de espécies. São mais conceituais. Sim. E alguns foram implementados na ferramenta que Alan mostrou, que tinha umas pantallas, pero es más conceptual. La idea es que esta conceptualización sea implementada en las herramientas o los sistemas que nosotros estamos desarrollando. Y la idea del grupo de trabajo, del grupo de interés del grupo de trabajo, es que cada uno de nosotros no tenga de comenzar de nuevo, desde el cero, sino que se pueda saber qué herramientas están prontas y listas como bibliotecas o como servicios que uno pueda usar para no tener que desarrollar desde cero. Cuando detectan algún error, hay algunos que se pueden corregir, pero los que no se pueden corregir dan la recomendación. ¿De qué manera es la recomendación? ¿O cómo la expresan? Nesse sistema, são mecanismos de prevenção. Então, quando o usuário está digitando um nome científico, ele é mostrado embaixo todos como se fosse o Google. Did you mean this? Isso quis dizer isso?
Então, o usuário evita o erro. Ele está vendo que ele está escrevendo errado e ele pode, mesmo assim, manter o errado, mas ele está vendo que existe uma recomendação correta, que ele pode selecionar e corrigir. Mas depende do sistema que você está aplicando. O próprio Catalog of Life, ele tem serviços que você consegue fazer consultas nele. Então você pode usar isso e sugerir, você tem esses nomes que você pode usar em vez dos antigos, em vez do que você está tentando usar. Então depende muito de como você vai fazer isso. Yo tengo dos preguntas. Una es que esta herramienta que nos mostraste es quién crea esta herramienta. O sea, esa herramienta la generó quién, GBIF o... Nosotros. Okay. Y hay otras herramientas que en este momento estén... es que estoy pensando en las tres cosas, en prevenir o revisar y corregir, ¿verdad? Y si uno quiere prevenir, pues si digamos está empezando, entonces no hay muchos errores de entrada, lo ideal sería tener estas herramientas, u otras herramientas disponibles. Hay otras herramientas que estén disponibles ya en línea o algo así. Existen otras herramientas actualmente que estén disponibles actualmente. Sí. Gracias. Pues durante todo el taller vamos, además de lo que se ha mostrado hoy, vamos a ver herramientas también para la validación de datos, la detección de errores, la corrección. Y pues como dice el profesor Saraiva y Alan, o sea, esto que acabamos de ver es la base. Entonces, yo no sé si podamos de pronto imprimir un par de diapositivas, tal vez de las dimensiones o algo así, para que las tengamos a la mano durante todo el taller, porque todas las herramientas que vamos a ver van a apuntar a un punto específico de esas dimensiones, a un punto específico del tipo de datos, ya sea taxonómico, geográfico. Entonces, como nos podría dar mucha idea de reconocer, listo, esta herramienta me sirve para esta dimensión o todas estas dimensiones de todos estos tipos de datos. Sería algo útil para tener el taller, pues, tanto mentalmente y como tenerlo presente. Lo otro en cuanto a lo de las sugerencias, pues aquí como SIP Colombia también queremos mejorar mucho en cuanto a calidad de datos. Por ejemplo, GBIF España ha tenido experiencia un poco en dar sugerencias, GBIF también en su momento en su portal de datos daba sugerencias, entonces la idea es también nosotros desde SIP Colombia como red y como darle valor agregado a la red, poder ir implementando todos estos conceptos en nuestros portales, que ya sea en nuestro portal de datos que integra toda esta información que publican, pues al menos aquí en Colombia, poder dar un poco de sugerencia. Entonces tener en cuenta lo de para qué se usa. Entonces digamos, algo que le queremos apuntar mucho es que la información sea muy útil para el modelamiento de distribución de especies. Entonces digamos, si usted usara eso para modelamiento de distribución de especies, entonces estos datos usted puede confiar. Estos digamos, las coordenadas no están completas, tienen esquizofrenia, tienen muchos problemas, entonces podemos dar ese tipo de recomendaciones a través de nuestro portal de datos, nosotros como servicio y como red. Y aplaudo mucho ver toda esta parte de calidad de datos, que es un tema que es poco discutido y poco valorado, ¿no? Finalmente sentar las bases conceptuales de esto y lo que provoca es muy importante, ¿no? Pero también la otra parte que creo que no podríamos dejar perder de vista es esa retroalimentación. En el momento en que nosotros, y yo lo digo porque en Conavio siempre tenemos ese mismo problema, ¿no? Cuando nosotros osamos, perdón que use la palabra, en decirle al especialista que su dato es incorrecto, o sea, recibimos toda calidad de adjetivos, ¿no? Estamos sin calidad. Y tenemos ejemplos buenos, malos, y el chapulín colorado no llega con nosotros a pesar de que es mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que otro punto que hay que tomar muy en serio es esta parte de retroalimentación y sobre todo lo que tú comentabas, que estás iniciando y entonces en ese inicio todo el mundo debería tener mucha claridad de cómo empezar, ¿sí? Para no cometer errores y bajar ese porcentaje, ¿no? ¿Qué más?
yo quería agregar algo que preguntó Julián. Hay una lista, no sé si la maneja Alan o Alberto, la que mostraste, que tiene herramientas, un montón de herramientas, y está disponible. Esa la podemos ver más adelante, mañana, yo creo que la muestro. Pero existe una lista bien hecha de las herramientas. Eso lo debe revisar uno de las task groups. Sí. Eso es una de las tareas. ¿Preguntas? No es una pregunta, es una reflexión. Pues digamos, teniendo en cuenta los comentarios anteriores, al menos desde Colombia, y teniendo en cuenta que el CIBE es una red, de alguna forma, integradora, digamos, de muchas entidades que están en comunicación de esos datos. En ese sentido, también como comunicadores deberíamos pensar que si están bien o mal, o tienen calidad o no, sino que eso influye directamente en las otras instituciones. Porque si alguien va a hacer una búsqueda, no necesariamente va a hacer una búsqueda sobre un conjunto de datos que publica una entidad en particular y va a decir, no, esta entidad tiene una calidad de determinado tipo. Sino que eso va a involucrar a, digamos, búsquedas a lo largo de muchos conjuntos de datos, y si alguien siente que esa información que descargó no es suficientemente buena, pues entonces, digamos, de alguna forma la responsabilidad la toma toda la red. Entonces, en ese sentido es como una reflexión desde el publicador, teniendo en cuenta que eso afecta pues como a toda, sí, como va transversal a toda la red. Coloquemos en una red para colaborarnos más, y particularmente nosotros estamos muy interesados en hacer parte de eso en todos los niveles. Particularmente ahora estamos aquí trayendo una cosa de calidad de datos, pero no solo. Pero hablando de calidad de datos, para nosotros sería muy importante que cuando eso empieza de verdad, los task groups, que tengamos ustedes participando para traer lo que son los problemas que nosotros tenemos acá en Iberoamérica, traer la expertise, el conocimiento, lo que sea. Es muy importante que participen, y nos gustaría muchísimo de tenerlos juntos. ¿Está bien? Tal vez aquí, pues como a manera de reflexión, algo que nosotros hemos encontrado es que, por ejemplo, trabajando con profesionales de diferentes universidades, diferentes escuelas, muchas veces cuando arrancan ya sean estudios estrictamente académicos, científicos, o por ejemplo gran parte de la información que se está generando últimamente que tiene que ver por consultorías, muchas veces desconocemos como el origen o el tipo de escuela y de metodologías que trabajaron en sus respectivas capacitaciones, y muchas veces se da por hecho que las personas tienen sus posgrados o vienen de muy buenas escuelas, por las premuras, los afanes, las carreras de la financiación, de los permisos, muchas veces se arranca a trabajar, se va a campo, todo el mundo arranca a procesar datos, muchas veces los proyectos manejan muchos equipos de trabajo, y por ejemplo no se tiene desde el principio ni una claridad de conceptos de cómo tomar y capturar cada uno de los datos que se van a trabajar en campo. Bueno, por una parte eso, como la parte de edición, digamos, de contar con unos editores, con unos revisores, validadores de la calidad de datos que van llegando, sino también que se da por hecho de que porque vienes de unas escuelas, todos estamos manejando los mismos conceptos. Años después, por ejemplo, en el proceso que nos encontramos en la fundación, ha sido bastante desconcertante ver que lo que suponíamos que todos los profesionales manejan, independientemente de su nivel académico, resultas teniendo una feria de datos en donde años después ni siquiera con los formatos originales de campo se puede rescatar gran parte de la información. Ustedes saben que todo esto redunda en no solo la pérdida de calidad de datos, sino las mismas calidades de los resultados, de las publicaciones, en fin, creo que para eso estamos todos acá, simplemente como una reflexión en que desde el punto de vista de la prevención, creo que el hecho de contar, por lo menos de hacer un alto en el camino y tener los conceptos muy claros desde antes de empezar a capturar el primer dato, de que la primera persona ponga su pie en campo sobre el terreno, creo que es algo terriblemente valioso y es algo de lo que muchas de nuestras instituciones no le colocan cuidado, simplemente validas. Todos ya sabemos, todos siempre sabemos cómo se manejan las coordenadas, las localidades, y eso no es cierto. Entonces creo que muchos de los problemas que enfrentamos nos los podemos ahorrar desde el mismo momento en donde nos sentamos a ponernos de acuerdo. Y ya. Cierto, muchas gracias.
Problemas te refieres en la calidad en el campo mismo, en la identificación como tal, que va cambiando la identificación taxonómica, lo que era antes una especie, después de un tiempo el especialista dice esto ya no es esto, o qué exactamente, o a las toma de coordenadas. Rápido, detalles que nos hemos encontrado muy fuerte en campo, por ejemplo, las descripciones de los tipos de terreno en los que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, para alguien puede una cosa ser un escarpe, otro puede ser un acantilado, otro puede ser, qué sé yo, por ejemplo, la superficie del terreno. Tú lo ves relativamente plano, pero si tú vas a donde, tú dices, no, está plano, o simplemente la inclinación es baja. ¿Bajo según quién? Según un concepto agrológico, según un concepto geomorfológico, geológico, según qué. Entonces, cuando hemos llegado en campo a solicitar a nuestros profesionales que describan las condiciones del terreno, para lo que alguien es plano, para el otro es irregular, para el otro resulta ser que plano es sinónimo también de su inclinación, sin contar, por ejemplo, la exposición de la pendiente. Son cosas que en su momento uno dice, rápido, vamos a tomar los datos. Cuando los tienes ya en tu base de datos en Excel es un desastre. Tú no puedes, por ejemplo, hacer un mapa de pendientes, porque cada uno tomó conceptos diferentes y ya con eso perdiste cualquier tipo, por ejemplo, de modelamiento de erosión, por ejemplo, solo un detalle, solo por la premura y por el afán de ir a campo. Otros de los detalles tienen que ver, por ejemplo, con la descripción de las localidades y la misma toma de coordenadas. Muchas veces, por ir rápido a campo, nos pasa que no tomamos un punto, por ejemplo, qué sé yo, la salida del camino, del campamento, en donde todo el mundo calibre sus altímetros. En ese momento perdiste toda clase. Hay por ejemplo, unos puntos que tienen muy buena elevación cuando lo comparas con los modelos digitales de elevación y otros que perfectamente tienen 100, 200 metros de despiste, pues simplemente por no tomar una medida profiláctica, si se puede llamar así, es que todo el mundo antes de salir a campo calibra su altímetro basado en un punto conocido en el terreno. Si todos calibran su altímetro en un punto, pues todos van a tener el mismo error, 50 metros, 70 metros, o por ejemplo la calidad del tipo de equipos que manejas, que todos tengan un mismo estándar de calidad. Esos detalles son muy sencillos, pero para hacerte rápido, cuestiones como cómo describir un terreno, o bueno, una localidad. Hay gente que es muy pulida en eso, 300 metros arriba de la intersección entre el camino con no sé qué, y sé cuándo. Hay otros que simplemente te dicen páramo. Eso puede ser cualquier cosa entre Ecuador y Costa Rica y Venezuela, es decir, no hay nada. Solo detalles a ese estilo que supuestamente todo el mundo lo maneja y realmente no es tan cierto. Esto que você falou é interessante porque o mecanismo, como eu coloquei ali, ele não precisa ser necessariamente um software. Ele pode ser um procedimento ou uma definição de melhores práticas. E todas essas coisas, também não falei, o conceito de política de qualidade de dados. Então, a gente define quais são as necessidades de qualidade de dados para aquele uso, para aquela organização, e o segundo passo é definir quais são as políticas. O que é que descreve um dado com qualidade de dados para atender, essas necessidades? Isso definindo a política. Aí você pode usar esse tipo de mecanismo de sempre que sair a campo, verifique isso, isso, isso e isso. Isso são regras, melhores práticas, que podem ser chamadas de mecanismo. Qualquer coisa usada para melhorar a qualidade de dados pode ser chamada de mecanismo. E você define um conjunto de regras, um conjunto de práticas, que é a política de qualidade de dados para atender um conjunto de necessidades de qualidade. Es importante conocer finalmente qué vamos a publicar. Sí, los metadatos, que es tan importante, nos puede escribir muchas cosas como las que nos mencionó. Y también de los datos como tal. Muchas veces falta documentar el datum de una coordenada y puede llegar a ser muy importante para un uso de los datos. Bueno, yo creo que la calidad de la información sobre biodiversidad va muy de la mano en para qué estamos tomando los datos, ¿no? ¿Para qué vamos a campo y tomamos unos datos, los organizamos en una hoja de Excel, en una hoja de Access, en fin, o los ingresamos a un sistema de información y los ponemos disponibles? ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para simplemente tener mi nombre en una publicación, sacar un artículo científico con una pregunta específica que tenía, o ¿para qué lo hago?
Cuando uno es muy consciente de para qué estoy tomando los datos, también es muy consciente de que son datos que deben tener una altísima calidad, ¿sí? Si yo los pongo disponibles es muy probablemente para que otra persona los use, ¿sí? Y si yo no tengo en cuenta eso, muy probablemente los datos que uno va a encontrar en un repositorio, en una instancia, pues van a ser datos de muy baja calidad, ¿sí? Si no hay más preguntas, ¿no hay más preguntas? ¿Sí? Coffee break, pero respecto a lo que decías, ese es el no queremos. De muchos datos de biodiversidad de Colombia que serían muy valiosos, y es que muchos son provenientes de las consultorías y permisos de licencias y todo este tipo de cosas. Entonces, desafortunadamente, quienes toman esos datos no tienen claro el para qué, sino solamente quieren entregar un reporte. Y ahí hay un montón de información que está por verificar y que otra, simplemente creo que tenemos que ignorarla para no meter errores a los datos, pero creo que en estos espacios de pronto deberían haber personas que estén relacionadas con el sector de minero, hidrocarburos, que puedan ser conscientes de que los datos que por quienes ellos pagan pues por tomar pueden estar aportando mucho a otras cosas y puedan asimismo contratar a los profesionales de calidad, poder verificar, etc. Y nosotros ya hemos realizado publicaciones y de manera muy juiciosa nos hemos venido capacitando, porque es una información que va a estar a todo el público y resulta que lo que yo voy a consultar lo puede consultar cualquier persona particular. Y de mí, o sea, es mi responsabilidad que la persona que consulte sepa que mi dato es confiable. Nosotros desde que vamos a campo, como decía él, desde antes de ir a campo nos sentamos grupos de personas idóneas, forestales, geólogos, biólogos, todo un equipo interdisciplinario y empezamos a estudiar. Bueno, ¿para qué nos vamos a campo? Sí, muchas consultoras es como, tenemos el permiso de investigación, aprovechemos que nos toca en un mes hacer el cierre del permiso. Sí, es verdad, pero también nosotros sabemos la responsabilidad que implica publicar unos datos. Sí, sí, pero nosotros desde que empezamos con el corre-corre de los permisos de investigación, nosotros dijimos, buen momento, ¿sí? Vamos a hacer esto juiciosos y vamos a capacitarnos, vamos a capacitar a muchas personas, a muchos profesionales, porque es verdad lo que ustedes dicen, ¿sí? Por cumplir un permiso de investigación, el cierre yo lo hago en un mes, y nosotros vamos a campo y a veces tenemos 2.000, 3.000 especies, y el afán no es colgarlos en un sistema para que los publique, para que a mí me den mi certificado para poder ir a la ANLA y decirle, mire, acá está su cierre del permiso de investigación. Esa no es, nosotros como consultora no funcionamos así, ante A Group Colombia. Dimos varios pasos el año pasado, digamos, en términos de legislación y los decretos que en Colombia en este momento nos rigen. Para obtener un permiso de investigación, usted tiene que comprometerse a publicar los datos en el CID Colombia, ¿cierto? Sin embargo, digamos que a menos que usted entre en contacto directo con los profesionales del CID Colombia, usted puede inclusive estar tomando datos en campo, no solamente como consultor, sino como investigador en una universidad de manera errónea. Y yo creo que particularmente en la consultoría, que yo creo que no hay nada que levante más datos en este momento de biodiversidad en el país, eso es la excepción y no la norma. Yo no sé si pues nos demoramos mucho en tener un decreto 375 y 376, pero tal vez desde el ministerio debería existir, digamos, esa ruta de prácticas responsables a la hora de levantar datos en diversidad, no solamente para quienes investigamos en universidades, sino para quienes están levantando información en consultorías. Yo no sé cómo de un taller como este pueda surgir una sugerencia o para esas cosas también, porque yo creo que eso es la excepción y la norma. Miren, nosotros como consultores estamos todos los días y buscando información y nos damos cuenta que hay un montón de errores
sobre todo en la red, en redes. Y nosotros preocupados, yo sé que de una consultora no, no van a creer, pero en serio, nosotros sí nos preocupamos por saber, oiga, ¿y estos datos quién los va a usar? Si yo, o sea, es mi responsabilidad como profesional primero y segundo como consultora, de quién me va a llegar a ver el dato de la especie que yo escribí mal, por ejemplo, lo que tú decías. Ay, perdón, te estoy dando la espalda. Sí, de cómo yo me voy a responsabilizar, no solo con mi grupo de investigación, ni solamente para las empresas que yo trabaje, sino para toda la comunidad que nos interesa saber cómo son los datos, cómo están los datos, cómo es la calidad de mis datos, qué tan creíble son mis datos. Entonces, pensando en todo esto, nosotros sí nos hemos venido asesorando desde el principio, o sea, desde que nosotros nos dieron el permiso nacional de recolección, nosotros desde ese momento nos hemos venido capacitando, informando, molestando al CIP con correos, con muchos correos para que nos diga, oiga, esto está bien, esto está mal, surgen dudas a lo largo del camino, pero pues acá estamos y esperamos que esto, nosotros sobre todo a los clientes les hacemos énfasis de lo que hay que publicar, porque muchos dicen como, es que el permiso de investigación de ustedes es muy corto, tenemos un mes para cerrar. Entonces decimos, no, pues sí es un mes, pero es la calidad de los datos que vamos a subir, porque va, como les repito, mucha gente y nosotros como consultores encontramos errores gravísimos de todo lo que se cuelga en la red, y sí es importante y no por defender a la consultoría, pero sí por eso estoy acá realmente, porque sí nos parece importante que se realicen ese tipo de charlas, de talleres, y como tú dices, es bueno porque nosotros estamos compitiendo con muchas consultoras que no lo hacen, que suben y lo que yo les digo es el afán y tenemos un mes para cerrar, subamos los datos como sea, y luego cuando nosotros mismos vamos a consultar decimos, pero es que esto no es así. Nosotros nos hemos encontrado con especies que están en Ecuador para un estudio de impacto ambiental en la jagua de Ibirico, por ejemplo, que no es como, no es así. Entonces es como también responsabilidad de cada uno. Estupendo, yo creo que definitivamente es maravilloso ver todo el debate acerca de todos estos temas arrancando el taller. Con respecto al tema de impactos ambientales, quisiera llamar la atención sobre algo que se inició entre GBIF y la Asociación Internacional de Estudios de Impacto Ambiental. Este es de International Association for Impact Assessments. A partir de allí se empezó un trabajo para, de alguna manera, normalizar la obtención de datos provenientes de estudios de impacto ambiental. La clave en todo esto definitivamente está en la publicación de los datos de estudios ambientales, porque eso es lo que permite que la calidad de los datos se pueda evaluar y no quede simplemente en estudios que se entregan, en documentos y demás. Entonces, la publicación es un aspecto. Lo segundo, en cuanto a la toma de datos en campo, yo creo que nos toca repensar la forma como tomamos datos y tratar de modernizar y utilizar muchas de las nuevas tecnologías. En cuanto a que yo creo que si bien pues yo soy biólogo y en gran medida soy muy romántico y soy de muchas formas un historiador natural, pero yo creo que ya para la obtención de datos tenemos que ser mucho más prácticos y utilizar tecnologías y evitar tantas descripciones que a la final, ya cuando se trata de tomar grandes cantidades de datos es muy difícil de procesar. Obviamente depende de los propósitos, pero por ejemplo describir una localidad como se hacía hace 200 años, de pronto ya no es necesario. Necesitamos saber exactamente qué tomamos de allí y el resto de información de contexto la podemos obtener de otras maneras, de pronto mucho más ágiles, precisas, automatizadas y usables para muchos datos en muchos contextos. Tenemos ya nuestro descanso. Yo me imagino que todos están con muchas ganas de un café, un té. Entonces, creo que hay un último comentario, María Fernanda, y nos vamos a...
o sea, a los participantes que vienen de entidades académicas, de universidades, es una buena forma de contrarrestar todo esto, empezando a enseñar o a manejar o empezando a tener en cuenta todos estos conceptos desde los estudiantes. Entonces, si empezamos a hablar, a manejar un mismo lenguaje, esas misconcepciones en los términos, ya sea en la toma de datos o bueno, cuando se están armando las bases de datos, se van a empezar a minimizar, porque estamos entrenando ya desde los semilleros pues a los muchachos para que salgan a campo y entiendan a qué me refiero cuando estoy hablando de una localidad o un campo determinado. Estamos hablando ya de, no sé, informática de la biodiversidad, pues desde donde deberíamos empezar y no ya tan adelante cuando ya tenemos nosotros algunos, por decir así, como algunas mañas o como algunos hábitos que de pronto no deberían ser los mejores, y eso se ve reflejado en los datos. Por otro lado, el CID Colombia lleva ya varios años haciendo muchos talleres de capacitación tocando estos temas, entonces desde georreferenciación, calidad de datos, sobre informática de la biodiversidad, y todos esos contenidos, ese material está disponible también en la web, todas esas presentaciones. Entonces todos los académicos que estuvieran interesados en tomar ese material y también, digamos, como difundirlo al interior de sus entidades con sus estudiantes son bienvenidos a hacerlo, porque creo que eso es una buena forma de empezar a formar desde donde deberíamos empezar a formar, y de pronto no tan adelante en el tiempo, sino pues desde el principio como debería ser.